noches, ¿cómo andan? Esta es la edición central de MBD Noticias. En la pantalla de TV Ciudad tenemos una hora de información por delante. ¿Cómo andas, Natalia? Bien, ¿y tú, Martín? Todo bien. Y creo que va a ser corta esa hora porque hay muchísimo para compartir. Claro, está cantado el tema del comienzo que ha generado derivaciones también más recientes en las últimas horas. La renuncia de Pablo Iturralde al directorio del Partido Nacional tras la divulgación de chats con el ex senador Gustavo Penades generó varias repercusiones políticas. Por ejemplo, a esta hora el secretariado del Frente Amplio analiza qué acciones tomar y antes de la sesión o del comienzo de la sesión, desde la dirigencia opositora se llamó a investigar a fondo. Y desde el Partido Nacional se destacó la decisión de Iturralde de renunciar y se separó su responsabilidad individual de la del partido. La bancada nacionalista, además, en el Senado, definió citar al ministro de Educación y Cultura, Pablo da Silveira, en régimen de comisión general a raíz de las filtraciones de Fiscalía. Recordemos que la Fiscalía General de la Nación depende de ese ministerio. Claro, eso explica esa decisión política tomada a nivel del Parlamento por el oficialismo. Vienen los títulos que van a traer más información vinculada a este tema. Los repasamos. Roberto Lafluf, ex asesor del presidente Luis Lacalle Pou e integrante del equipo de campaña de Delgado, aconsejó a Penades cómo actuar frente a la denuncia de Romina Celeste Papazo. La jueza Marcela Vargas determinó que se reexamine el contenido del teléfono celular de Jonathan Mastropierro a pedido de la defensa del ex senador Gustavo Penades. La defensa de las víctimas apelará esta decisión. El Sindicato del Transporte levantó el paro general de 24 horas previsto para este viernes, debido a que COPSA se comprometió a pagar este jueves los salarios adeudados. El presidente Lacalle Pou es la principal figura política del Partido Nacional y Yamandú Orsi lo es en el Frente Amplio, según la Usina de Percepción Ciudadana. El gremio estudiantil del IABA manifestó que la sanción de 150 días contra el director Ruiz Díaz es escandalosa y desmedida y piden seriedad a las autoridades. La Intendencia de Montevideo está sustituyendo el alumbrado público por tecnología LED en la Rambla y en 43 avenidas, invirtiendo cerca de $3 millones y ahorrando cerca de 60%. Docentes argentinos llevan a cabo un paro nacional de 24 horas en todo el país en protesta por la falta de respuesta a sus demandas salariales y laborales en el ámbito educativo. El presidente brasileño Luis Inácio Lula da Silva calificó de histórica la decisión conjunta de España, Noruega e Irlanda de reconocer a Palestina como un Estado y recordó que Brasil fue uno de los primeros en hacerlo. Nos pueden ver a través de la pantalla de TV Ciudad, a través de tvciudad.uy, nos pueden seguir en vivo por YouTube y nos pueden escuchar por uniradio.edu.uy o 107.7 FM, la radio de la Universidad de la República. Salimos del estudio, Martín. Porque es tiempo de repasar los móviles de esta jornada. El Frente Amplio tiene en su sede una reunión. Hacia allí vamos. Julieta Núñez Tomás aparece para dar su adelanto desde ese lugar. ¿Cómo te va, Julieta? ¿Cómo estás, Martín? Buenas tardes para ti, también para Natalia. Así es, estamos en la sede del Frente Amplio, en la huella de Seregni. Acaba de comenzar hace unos minutitos nada más la reunión de la mesa política del Frente Amplio. Van a estar discutiendo la temática que ustedes presentaban recién en titulares y en la portada. Van a evaluar de alguna manera si la renuncia de Pablo Iturralde es suficiente o si entienden que van a pedir mayores movimientos, tanto en términos políticos como también en términos judiciales. Les adelanto unos minutos nada más. Y desde el cordón, casi centro de Montevideo, vamos a la Ciudad Vieja. Aparece Martín Duarte. ¿Cómo te va, Martín? Martín, Natalia, buenas tardes para ustedes. En una extensa audiencia que comenzó a eso de las 3 de la tarde, las defensas de Sebastián Maubecín y de Gustavo Penades solicitaron a la jueza Marcela Vargas, por un lado, el reexamen del teléfono celular de Jonathan Mastropierro, justamente que las defensas puedan acceder a ese material, de lo cual la jueza lo habilitó. Y por otro lado, la otra solicitud que hizo la defensa era justamente una declaración anticipada de Paula Díaz. En este caso, la jueza Marcela Vargas no hizo lugar. Fueron los dos temas que estuvieron sobre la mesa en una audiencia que estuvo en algunos momentos por suspenderse por lo que fueron las declaraciones cruzadas justamente tanto de las defensas de Penades y Maubecín y lo que fue la defensa del consultorio jurídico de las víctimas de abuso sexual. En algunos minutos venimos con las declaraciones de Alicia Guiones, que hay algunos otros temas para estar charlando a propósito de los chats publicados hoy por el semanario Búsqueda.
Adelanto de otra información que muchos estarán esperando. Se levantó el paro del transporte que estaba previsto para mañana viernes y desde el movimiento sindical se valoró la participación del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social en la negociación que llevó a que la empresa COPSA se comprometa a pagar los salarios adeudados. La empresa COPSA va a recibir el préstamo puente en el día de mañana y hoy está depositando el salario, los tickets de alimentación que también estaban pendientes y bueno, eso desencadena en que tomemos la decisión de la medida de levantar el paro general y levantar el paro de COPSA es lo primordial. La situación estuvo muy trancada, hubo gente que ayudó mucho. Nos interesa destacar a Federico Daveré, director de trabajo, y a Mario Aristi, que realmente en estas horas trabajaron mucho. Desarrollo informativo, tema del día. En los chats que tomaron estado público, Iturralde, antes de renunciar al directorio del Partido Nacional, son chats en realidad del año pasado, le decía al ex senador Gustavo Penades que le parecía una buena noticia que la fiscal Alicia Aghione tomara justamente la investigación de ese caso en la que ya está trabajando ahora hace más de un año por considerar a esa fiscal afín políticamente. En los mensajes que fueron publicados por Búsqueda, Iturralde se jacta de presionar al sistema judicial, menciona el archivo de denuncias que involucran a dirigentes de su partido e insulta a una fiscal y al fiscal de corte Juan Gómez. Iturralde hizo pública la renuncia a través de su cuenta en la red social X mediante un comunicado en el que señaló que es falso que haya ejercido algún tipo de incidencia en la asignación de la fiscal. Iturralde tomó esta decisión tras la publicación de mensajes con Penades que forman parte de la carpeta que investiga la causa de abusos sexuales del ex senador nacionalista. En uno de los chats dice textualmente: se lo dieron a Alicia Aghione, me acaba de llamar, me pidió tu número. Esto le escribió a Penades. Y al final también dijo que Aghione es amiga de total confianza y gran tipa. Penades le agradeció las declaraciones que Iturralde había hecho días antes y el expresidente del directorio nacionalista le respondió: las mereces y más. Gómez, en referencia al fiscal de corte, entendió clarito las referencias a fiscalía en las declaraciones mías. Es un gran cagón y sabe bien que Alicia Aghione es nuestra porque yo hablé 1000 veces con Jorge Díaz, que la tenía sumergida. Hay que presionarlo, hay que empujarlo que se caga y se va. Eso dijo. En otro mensaje, Iturralde sugiere que con Alicia Aghione, textuales palabras, la tienen porque no procesó un impresentable contador del intendente de Colonia, Carlos Moreira, archivó la causa de Cacho, en referencia al intendente de Durazno, Carmelo Vidalín, de las donaciones de las inundaciones, lo de las patentes del Cacho, y la semana pasada archivó lo de la violación en la fiesta de la LUC en lo del senador nacionalista suplente Sergio Del Pino. Siempre crack, dijo Iturralde, y en lo de la fiesta, una monstrua, en referencia a Aghione. Al mencionar la fiesta, Iturralde se refiere a una denuncia de abuso sexual que presentó una adolescente tras una celebración de la juventud del Partido Nacional. La denuncia fue archivada por falta de pruebas y en acuerdo con la víctima y su familia. Consultada por MBD Noticias, la abogada de la joven aseguró no recibir presiones ni indicaciones durante el caso. Los chats publicados por Búsqueda son del 31 de marzo del año pasado, 2 días después de que Penades negara los hechos por los que fue denunciado públicamente por Romina Celeste Papazo y también de que la Fiscalía comunicara la decisión de iniciar una investigación de oficio. Y el directorio del Partido Nacional debe designar ahora una persona para ocupar el cargo que deja Iturralde y no se descarta que la elegida sea Macarena Rubio, actual secretaria. Sí, y tras renunciar, Iturralde publicó que se presentó ante Fiscalía para pedir que se inicie una investigación de oficio acerca de los temas mencionados en su chat. La fiscal Aghione dijo que duerme tranquila y que en las causas nombradas por Iturralde en el chat publicado por Búsqueda actuó como corresponde. Entrevistada en Radio Sarandí también dijo que hace algunas horas Iturralde se comunicó con ella para decirle que sus chats con Penades tomarían estado público. Con la mayor calma, digo, a Pablo Iturralde nunca lo negué, lo conozco de toda la vida. Mi única militancia fue en la facultad, en la CGU cuando era estudiante y después nunca más tuve una militancia. Pero él tiene varios hijos, yo también, coincidieron en el colegio, fueron compañeros de clase, por eso nos conocemos. En las causas que ahí veo que nombra y participé, hice lo que tenía que hacer, muy tranquila. Todas las investigaciones y todo lo que tenía que hacer. No voy a agregar más leña al fuego de lo que quieran decir.
Parece que hay gente que no tiene cómo defenderse y se trata de hacer campañas sucias. Eso es todo lo que tengo que hacer. ¿Usted Me gustaría que los colegas hagan derecho en lugar de campañas sucias todos los días. Yo duermo tranquila, ya se lo dije a todo el mundo, yo hago mi trabajo. Lo que digan del enchastre, y bueno, es parte de investigar a alguien con poder, se ve. Digo, pero bueno, yo estuve tranquila, nunca le pedí a Iturralde que hablara con Díaz, nunca... No, entiendo que de esas causas nunca hice nada incorrecto, hice todo lo que tenía que hacer, y bueno, que las revise otro colega, ¿no? Tiempo de repercusiones políticas. El precandidato presidencial nacionalista Álvaro Delgado dijo que la renuncia de Iturralde le pareció correcta, prudente y también valiente. Agregó que este tipo de conversación privada no puede afectar a todo el Partido Nacional. Obviamente hoy salen a la luz algunas publicaciones privadas que hoy nosotros nos enteramos por la prensa y me pareció correcto, prudente y valiente la decisión del presidente del directorio de que este tipo de conversación privada no puede y personal que no involucra al partido no pueda en alguna medida condicionar al resto del partido en cualquier tipo de derivación política, así que tomó la decisión de renunciar y bueno, me lo acaba de comunicar y yo públicamente se lo valoro especialmente. Y la precandidata nacionalista Laura Raffo dijo que la renuncia de Iturralde fue la decisión correcta. Otro precandidato del Partido Nacional, el senador Jorge Gandini, dijo que Iturralde cometió un error, pero también dijo que lo que ocurrió no cambia su opinión, la de Gandini, sobre la persona de Iturralde. Yo tomo distancia de ese tipo de afirmaciones, siempre lo he hecho. Creo que no facilitamos la independencia del sistema judicial cuando lo hacemos. También hay que decir que desde que se aprobó el nuevo código, antes conocíamos jueces, ahora no sabemos quiénes son, antes no sabíamos quiénes eran los fiscales y estos han tomado un enorme protagonismo, a veces una presencia pública con sus declaraciones muy visibles que generan a veces este tipo de entredichos, que yo creo que tenemos que cuidar. Para Raffo, al renunciar, Iturralde tomó la decisión correcta. Nos parece bien que haya decidido dar un paso al costado. Creemos que es lo que correspondía. De esta manera, este tema pasa a analizarse desde el punto de vista personal y el partido sigue su camino con su directorio y con sus distintas autoridades. Hay que separar bien ambas cosas. Ahora la otra vereda. El precandidato presidencial Frente Amplista, Yamandú Orsi, dijo que los dichos de Iturralde comprometen al Partido Nacional y también al Gobierno Nacional. También dijo que la renuncia del presidente del directorio blanco era esperable. Lo mínimo que se podía esperar a partir de la divulgación de una conversación que creo que comprometa a todo un partido y a una gestión de gobierno. ¿Cómo se interpreta esos comentarios sobre la Fiscalía y alguna fiscal en particular? Totalmente fuera de lugar, no corresponde, pero lo peor de todo es que queda la suspicacia o la sospecha de que alguien de repente pudo haber operado. Entonces yo creo que esto hay que seguirlo investigando, más allá de la renuncia. Creo que acá hace falta ahora explicaciones a nivel de otras instituciones sobre el alcance de las acciones de carácter político sobre instituciones de carácter judicial, ¿no? Y la precandidata Frente Amplista Carolina Cose consideró que lo ocurrido con los chats entre Penades e Iturralde es un nuevo escándalo de este gobierno. Y en un sentido similar al de Orsi, dijo que se debe investigar a fondo más allá de la renuncia política de Iturralde. Que el presidente de un partido político intente presionar a la justicia es un hecho grave y si además se trata del partido político que gobierna, creo que puede configurarse en una crisis política que afecta a lo institucional. Verdaderamente creo que la ciudadanía no es lo que espera ni lo que se merece de la política ni de los políticos. Y he visto que el Partido Nacional
intenta cerrar estos temas o da por cerrado estos temas con renuncias. Pero vimos, por ejemplo, cuando se le dio el pasaporte al narcotraficante, ¿verdad?, que después hubo una reunión de altísimas jerarquías en la torre ejecutiva para confabular cómo mentirle al Parlamento, gravísimo todo, que unos meses antes de eso había una asociación para delinquir en la misma torre ejecutiva entregando pasaportes falsos. Entonces, cuando instituciones que tienen que defender las funciones clave del Estado caen en hechos de este tipo, de forma sistémica, es verdaderamente preocupante e insisto, no es lo que la ciudadanía espera ni se merece. Yo espero que en este caso no se dé por cerrado el tema con una renuncia y que se investigue a fondo para saber todo lo que pasó. Ahora una opinión vinculada al staff de MBD Noticias. El sociólogo Eduardo Botinelli, director de Factum, dijo que le parece poco probable que el episodio que desencadenó la renuncia de Iturralde tenga consecuencias electorales de importancia. Claro, porque sostiene que este tipo de hechos o de episodios no suele incidir en los sectores menos politizados de la sociedad. Mientras los niveles más informados y más, digamos, desde la oposición, ¿no? Claramente estos temas toman una relevancia importante, son cuestionados fuertemente, pero del otro lado, el electorado más cercano al oficialismo, se buscan los mecanismos para que no se vea o no se visualice como algo tan grave. Y en el medio, la gente más desinformada, más alejada de la política, que no tiene pertenencia, en realidad no se mete tanto en los temas, ¿no? O sea, no tiene una opinión formada fuertemente. Y por otro lado, lo que vemos es que la imagen del presidente, con todo lo que ha sucedido en el último tiempo, no ha tenido afectación en sus niveles de aprobación, en sus niveles de imagen. Uno lo que primero que ve es, sí, efectivamente, en cualquier caso, no el caso Uruguay, en cualquier país del mundo, cuando suceden este tipo de cosas, hay algún tipo de reacción negativa o puede verse una reacción negativa. En la situación actual no se está viendo hasta ahora que haya sucedido por lo menos una dimensión importante. De hecho, el Partido Nacional, que ha sido el más involucrado en estos temas, no ha tenido afectación desde el punto de vista de la intención de voto, ¿no? Entonces, lo que hay que ver es si de acá en adelante puede cambiar. En principio, por lo que ha pasado hasta ahora, es poco probable que haya una afectación importante. Y también se manifestó la Asociación de Magistrados Fiscales del Uruguay, desde donde se considera que el contenido del chat de Iturralde demuestra que ciertos centros de poder buscan avasallar y condicionar a la Fiscalía. Allí estamos viendo el comunicado. El colectivo, a través justamente de ese documento, también denuncia que la Fiscalía padece un ahogo económico presupuestal y falta de designación de un jerarca, y eso se trasunta en una menor o deficiente persecución penal, sobre todo contra criminales con poder. Y de los chats que publica el semanario Búsqueda también surge que Roberto Lafluf, ex asesor del presidente Luis Lacalle Pou e integrante del equipo de campaña de Delgado, aconsejó a Penades cómo actuar frente a la denuncia de Romina Celeste Papazo. Atención, porque los intercambios entre Lafluf y Penades que ocurrieron durante los primeros días del año 2023, de abril del año 2023, sí, hace algo más de un año, sugieren que el presidente Luis Lacalle Pou estaba al tanto de ese asesoramiento. Días después de que Romina Celeste Papazo denunciara públicamente a Gustavo Penades por haberle pagado a cambio de actos sexuales cuando tenía 13 años, el entonces senador solicitó consejos a Roberto Lafluf, ex asesor estratégico en materia de comunicación del presidente Luis Lacalle Pou y actual integrante del comando de campaña de Álvaro Delgado, para enfrentar la situación ante la opinión pública. Según surge de la extracción de datos del celular incautado a Penades, que forma parte de la carpeta fiscal a la que tuvo acceso Búsqueda, los intercambios que mantuvieron los primeros días de abril de 2023 sugieren que el presidente Lacalle Pou estaba al tanto del asesoramiento de Roberto Lafluf. El intercambio comenzó el 6 de abril de 2023 cuando Penades escribió a Lafluf por WhatsApp. ¿Sugerencias? Allí el entonces asesor del presidente responde: en mi opinión, no gastaría energía ahora en temas de política interna. Toda la dedicación la pondría a los temas personales y jurídicos. En otro mensaje, Lafluf le aconsejó que sea él mismo quien construya el relato al conversar en off con algunos periodistas que sepan transmitir su posición.
Le recomendó usar frases como «yo he sido denunciado por temas gravísimos y primero que nada voy a resolver esos temas personales» o «estoy abocado a que se haga justicia y voy a hacer lo que sea necesario para no trasladar a mi actividad política esta situación». Luego agrega, «yo entiendo que vos marcaste el territorio de entrada y pusiste este tema en el plano personal. Entiendo que la prensa quiere romper ese cerco y que los compañeros empiezan a tener un comportamiento que vincula su suerte con la tuya. Yo creo que el retiro de los fueros colabora a mantener ese cerco y desde mi punto de vista vos deberías ser el principal interesado en sostenerlo». La FLUF renunció a su cargo en presidencia por la denuncia de la ex subsecretaria de Relaciones Exteriores, Carolina H., sobre la destrucción de un documento certificado en Torre Ejecutiva en el caso Marcet. Bien, lo adelantábamos hace minutos, el Sindicato de Transporte levantó el paro general de 24 horas previsto para este viernes porque COPSA se comprometió a pagar este jueves los salarios adeudados desde abril. El dirigente sindical Miguel Marrero destacó que el trabajo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social en la negociación con la empresa fue positivo. La empresa COPSA va a recibir el préstamo puente en el día de mañana y hoy está depositando el salario, los tickets de alimentación que también estaban pendientes y bueno, eso desencadena en que tomemos la decisión de la medida de levantar el paro general y levantar el paro de COPSA es lo primordial. Tenemos que salir a trabajar y bueno, esperemos tener algún tiempo de calma. El ministro Aristi nos manifestó que bueno, va a citar a la empresa y a los trabajadores la semana próxima por el tema de la fragilidad que tiene la empresa en el sector, de los pasos que debemos tomar y bueno, el tema de los presentismos, de negociar que esos presentismos se paguen, porque bueno, nosotros entendemos que el paro no fue de COPSA, sino que fue de toda la UNOP. La negociación estuvo muy trancada, hubo gente que ayudó mucho. Nos interesa destacar a Federico Daveré, director de trabajo, y a Mario Aristi, que realmente en estas horas trabajaron mucho, no solamente para el levantamiento del paro, sino también para que se resolviera la situación de los compañeros. Así como muchas veces nosotros les hemos pegado de alguna manera, esta vez entendemos que han trabajado para ello. También algunas autoridades del Ministerio de Transporte y otros empresarios que entendieron que no era justo que hubiera un paro general para toda la población por la absoluta irresponsabilidad de la empresa COPSA, que fue la que había generado sin ninguna duda todo este conflicto. Atención, otra noticia reciente, sindical y muy importante. Se informó que el Sindicato de Fábricas Nacionales de Cerveza levantó la huelga que había comenzado hace una semana, producto del anuncio patronal de cerrar la planta de elaboración de cerveza ubicada en Minas, departamento de La Valleja. El acuerdo se alcanzó luego de que la empresa analizara la posibilidad de no cerrar la planta y el establecimiento de una mesa de negociación. Se espera que el primer turno, luego del reintegro justamente, comience a trabajar a las 13 horas de este viernes, o sea, en un rato nada más. Bien, y pasamos a otro sindicato, el docente y no docente de primaria, que pedirá entrevistas con quienes se postulan a la presidencia para conocer su opinión sobre la educación. Sí, y entre hoy y mañana se desarrolla un congreso de este sindicato en Piriápolis, departamento de Maldonado, con 300 personas que están participando, vinculadas a 30 filiales distribuidas en todo el país. Creemos que uno de los puntos principales que vamos a estar impulsando, proponiendo a los candidatos es qué va a hacer usted frente a esto. La gobernanza de la educación va a seguir quedando en manos de una sola persona, cuando esto efectivamente tiene una evaluación que no es positiva. Los aprendizajes de los niños y pandemia de por medio, porque por supuesto reconocemos el esfuerzo de las maestras, de todas y de las familias en épocas de pandemia. Bueno, hay que evaluar los aprendizajes de los niños. ¿Estuvieron suficientemente acompañados por profesionales para que esas desigualdades y esas brechas educativas no fueran tales o de tales magnitud? Y bueno, creemos que no. O sea, yo me estoy anticipando a algo que por el lado que seguramente se vaya al Congreso con respecto a la transformación educativa.
Otro asunto. El Consejo Directivo de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo se pronunció en contra del aditivo que propuso Cabildo Abierto y se incorporó al proyecto de ley de medios que todavía está en trámite en el Parlamento. Jimena Fernández, presidenta del organismo, señaló que Uruguay se expone a ser observado internacionalmente. Lo que el Consejo decidió, estuvo trabajando esta semana, fue pronunciarse de manera rápida, específicamente sobre lo que sería el artículo 72. Pensamos que este artículo, tal como está redactado, o sea, conceptualmente no es de recibo, o sea, va directamente o puede ir potencialmente contra lo que es la libertad de expresión y libertad de prensa. Entonces nos pareció que era importante que la institución, por unanimidad, se pronunciase sobre este artículo y sobre la no conveniencia de su votación. De votarse, seguramente Uruguay va a ser observado por eso. Presenta Antel Empresas. ¿Tenés Antel? Tenés un socio para hacer crecer tu negocio. Novedades en el juzgado de Juan Carlos Gómez. Vamos al contacto con Martín Duarte. Adelante, Martín, contanos. Algunas que refieren a una persona que es víctima en esta causa. Se hizo lugar a que las defensas recibieran un reporte de una de los celulares específicamente que querían. Bueno, lo apelamos porque entendemos que es una víctima y después la otra discusión era lo que pidió la defensa del imputado Penades sobre hacer una prueba anticipada a la señora Paula Díaz, que nos opusimos porque entendemos que no hay ninguno de los requisitos que establece la norma para hacer en esta etapa procesal una prueba anticipada respecto de esa testigo. Los dos puntos dependen ahora de apelaciones del Tribunal de Apelaciones. Los dos puntos están en el pasan al Tribunal de Apelaciones. Doctora, es posible no preguntarle sobre la situación que se ha dado y que se ha conocido hoy con los chats de Pablo Iturralde y Penades. ¿Cómo le cayó la divulgación de esos chats? ¿Usted de alguna forma se siente presionado, se sintió presionada en algún momento del proceso? No, obviamente no me gusta que hablen de ese tipo de cosas porque entiendo que soy fiscal y lo he dicho reiteradamente y que bueno, hay un proceso objetivo de mi designación en este caso, que lo pueden consultar en la Fiscalía como fue, pero que ya lo saben porque ya fue público, de la compañera anterior que se opuso porque entendió que no era de su competencia y la que estaba de turno era yo. Y además, porque creo que con mi trabajo, con mi responsabilidad funcional como fiscal, he más que demostrado hasta ahora, que ya va más de un año, con todo el equipo que me acompaña en esta investigación, que hemos sido más que objetivas y más que duras con los imputados, totalmente convencidos de que lo que investigamos es como lo estamos investigando. Ese chat usted no lo tenía, no forma parte de su carpeta. No, aparentemente, por lo que vi en los medios de comunicación, en lo que algunos de ustedes han publicado, es un chat entre Penades y Iturralde. Y supongo que se debe saber desde el celular quizás de Penades. Yo ya lo reiteré el otro día cuando hablaron de otro caso, que nosotros teníamos información encriptada y que recién ahora hemos pedido un nuevo análisis para poder desencriptar la información. O sea que de la pericia del teléfono de Penades todavía pueden surgir algunos nuevos elementos, como por ejemplo esta charla, esta conversación. Es probable, pero todavía no tenemos esa información. Ione, allí en el chat la menciona usted como que mantuvo una conversación con Iturralde cuando fue designada justamente para el caso Penades, donde él dice, bueno, Alicia es nuestra. ¿Qué implica esa frase y qué fue lo que conversó usted con Iturralde justamente previo a que la designaran en el caso Penades? Eso que usted dice de Alicia es nuestra. Recibí una gran satisfacción al llegar a la Fiscalía y ver que mi equipo de compañeros fiscales había hecho un cartel que decía Alicia es nuestra. Eso es todo lo que tengo que decir sobre eso. ¿Qué mantuvo con Iturralde? ¿Nacional en su momento? ¿Cuál es su relación con Iturralde? A ver, señor, yo tengo más de 60 años y eso fue mi vida privada cuando era muy joven. No tiene nada que ver con mi función como fiscal. ¿Por qué le pidió el celular de Penades a Iturralde? No, yo no le pedí el celular de Penades a a Iturralde. Eso dice en el chat, Iturralde. Bueno, que se haga cargo la persona que lo dice. ¿Usted conversó con Iturralde? ¿O no? No, digo, no. Nunca conversé de esta causa con Iturralde. La causa no, cuando la designan. Porque Iturralde menciona justamente en el chat que mantuvo una conversación con usted y ahí cuando le dice Alicia es nuestra. No. Doctora, el documento, el chat, ¿de dónde sale si no sale de su carpeta? ¿Cree usted que pudo haberse filtrado la policía? ¿Tiene alguna idea de por dónde puede venir?
No, todavía no. Estamos haciendo una investigación y veremos. ¿Habló con el fiscal o con la fiscal sobre si usted va a continuar al frente del caso Penades? Por ahora la fiscal me sigue apoyando en el caso, pero la verdad que las dudas en todo caso son personales. No sé si no voy a dar un paso al costado en este caso, porque hay determinados límites que, bueno, que son cuando se meten con la vida personal de uno, y me parece que es un enchastre gratuito, porque reitero, que con la función que estamos cumpliendo estamos más que demostrando lo que estamos. Bueno, ustedes estuvieron hoy adentro de la audiencia. ¿De qué depende esa decisión? Lo voy a pensar en los próximos días. ¿Intencionalidad? ¿Cómo? ¿Lo denunció a este hecho para que se investigue? ¿Qué hecho? ¿De dónde surge este chat, por ejemplo? No, voy a esperar la información que estoy por recibir, a ver si podemos dilucidar de dónde. No, a nosotros no nos corresponde investigar todos los hechos. Estamos investigando un caso de abuso sexual y somos una fiscalía de abuso sexual. Si hay hechos de corrupción, tendrá que investigarlo la fiscalía que le corresponda. ¿No alguna lista del Partido Nacional en algún momento? Por ahora no quiero hacer más declaraciones. Muchas gracias. Sobre el caso Orsi, usted hizo varias alusiones. No voy a hacer más declaraciones. Doctora, una pregunta simplemente para saber, usted dijo, me jodió cuando se refería a la policía, pero es importante que lo aclare si es que considera que la policía a usted la afectó. No. Bueno, compañeros, por allí las declaraciones de Alicia Ghione, que se está retirando en estos momentos, justamente refiriéndose brevemente a lo que fue la audiencia de esta jornada y bueno, a este chat que en la jornada de hoy publica el semanario Búsqueda, que implicó la renuncia del presidente del directorio del Partido Nacional, y bueno, le consultábamos acerca de ese relacionamiento en particular de Ghione, que sí integró listas del Partido Nacional, pero que no llegó a confirmar, o por lo menos desmintió que hayan mantenido esa conversación que afirma Iturralde, o le afirmó en su momento a Penades por el chat filtrado justamente que mantuvo con la fiscal Ghione, que finalmente el 30 de marzo del 2023 se puso al frente de la fiscalía de este caso de abusos sexuales a menores de Gustavo Penades. Presentó Antel Empresas. ¿Tenés Antel? Tenés un socio para hacer crecer tu negocio. Le agradecemos a Martín y al equipo por el trabajo desde allí. Muy importante también lo que dijo Ghione, reconociendo que no sabe si no renunciará a seguir al frente de la investigación sobre Penades. Eso será seguramente tema en próximas ediciones. Ahora cambiamos de tema. Hace 20 años, si uno seguía por las elecciones nacionales, el Frente Amplio y el Partido Nacional, en ese orden, en cada mes de octubre, son los partidos más votados. ¿Cuáles son hoy, para la opinión pública, sus principales figuras políticas? Es tiempo de la usina de percepción ciudadana en MBD Noticias. Alejandra González, ¿cómo te va? ¿Cómo estás, Martín? Sí, justamente la columna de hoy tiene que ver con reflejar justamente el capital político de los principales partidos, teniendo en cuenta la situación particular que estamos viviendo en el día de hoy, que se permea de alguna manera esta idea de que la división de poderes e independencia tiene algunas fallas, ¿no? Entonces nos parecía importante mostrar estos datos que dan cuenta de cuál es la opinión de la ciudadanía acerca de justamente del capital político que tienen los partidos que tienen mayor peso o intención de votos, como son el Frente Amplio y el Partido Nacional. Antes de analizarlo, destacar que son preguntas que se hicieron de manera abierta, o sea, aquí se le preguntó al panel de la usina de percepción ciudadana cuál considera que es la principal figura política, tanto del Frente Amplio como del Partido Nacional. Bien. Esto nada tiene que ver con intención de voto, sino que al ser preguntas abiertas, la ciudadanía respondía según su criterio y su conocimiento de las principales figuras de los partidos. ¿Bien? La primera placa da cuenta, por supuesto, que la mención a Orsi es la que más se repite, en un 40%, o sea que 4 de cada 10 personas mencionan que la principal figura política del Frente Amplio es Yamandu Orsi, el actual precandidato. Sí. Le siguen en orden José Mujica con un 26%. Destacar que en las últimas mediciones hemos notado que particularmente en esta última la mención a Mujica ha ido aumentando. Ajá. Posiblemente tenga que ver con esta cuestión que ha trascendido acerca de aspectos de su salud. En tercer lugar, en un 14%, Carolina Cose se considera principal figura política del Frente Amplio y vemos como el presidente Fernando Pereira, el presidente del Frente Amplio, también es mencionado en un 4%.
vemos que hay un gráfico que menciona otros, ahí están mencionados distintas figuras políticas que no llegan a tener un montón de respuestas significativas, por eso están todas integradas en este concepto de otros. Bien. Siguiendo en el Frente Amplio, ¿qué pasa por nivel socioeconómico en términos de estas respuestas? Bien, pasamos a la siguiente placa. Si bien esta información puede desagregarse en un montón de aspectos, optamos por basarnos en el nivel socioeconómico de las personas consultadas, es decir, más a la izquierda quienes tienen un nivel socioeconómico bajo, en el medio quienes tienen un nivel socioeconómico medio y por último quienes tienen un nivel socioeconómico alto. Ahí vemos que el liderazgo de Orsi no cambia, o sea, Orsi es más mencionado en distintos estratos, medio, bajo y alto, sí, pero tenemos algunas particularidades. Si vemos acá, la barra de Orsi es esta más en celeste azul, Mujica es en amarillo y Carolina Cose en verde, después en rojo sigue Fernando Pereira. ¿Qué es lo que observamos acá? En primer lugar, como aspecto destacado, que a mayor nivel socioeconómico, las menciones a Orsi y a Mujica tienen porcentajes similares, bien, ahí rondan en un 36%. Ajá. Por el contrario, si vamos a los niveles socioeconómicos más bajos, vemos que es más mencionada la figura política de Carolina Cose, ¿sí? Ahí también tienen porcentajes similares, en ese estrato, porcentajes similares con Mujica. Bien. Después, otro aspecto que consultamos fue la principal figura, por supuesto, del Partido Nacional, partido que tiene una significativa cantidad de intenciones de voto. Pasamos a verlo. Pasamos a esta placa, que esta placa claramente nos refleja cómo la figura del presidente, Luis Lacalle Pou, es la más mencionada, la más destacada en un 47%. Le siguen Álvaro Delgado. Y después, en este gráfico de otro, figuran varios. Vemos que a diferencia del Frente Amplio, que sí aparece como figura destacada su presidente, no estaba mencionado Iturralde, que conocemos por supuesto que de su renuncia el día de hoy. Claro, pero cuando se hizo sondeo estaba ejerciendo el cargo. Esto es del 3 al 7 de mayo, este sondeo, pero ya no estaba mencionado. Y otro aspecto que es bien relevante y significativo para destacar es que figuras como Gandini y Raffo no figuran como principales menciones, a pesar de ser candidatos a las internas de junio. En el caso de Laura Raffo, segunda en todas las encuestas con niveles de apoyo que rondan el 20% y en algunas algo más altos. Exacto. Incluso. Por eso es importante destacar que esto no quiere decir que la persona considera que determinada figura es la principal, no quiere decir que vaya a votar a ese candidato o candidata o figura política, sino que, o sea, esto se separa de intenciones de voto, pero sí, lo más llamativo es que a pesar de estar en los medios, por ser candidatos, precandidatos, no figuran como principales figuras en las menciones, ¿no? ¿Y qué pasa con las figuras del Partido Nacional más mencionadas por nivel socioeconómico? Bien, también desagregamos, al igual que en el Frente Amplio, en la próxima placa, vamos a ver cómo está desagregado. Y aquí también tenemos como esta particularidad, el presidente de la República lidera en los tres estratos, o sea, en el alto, en el medio y en el bajo. Vemos que la barra del presidente de la República es el color más azul, más en un turquesa es la barra correspondiente a Álvaro Delgado, que fue el segundo más mencionado. Y después tenemos esta categoría de otros, a pesar de que hay un porcentaje bien significativo de no respuestas, ¿no? Que no saben quién es la principal figura del Partido Nacional. Como aspecto relevante de esto, destacar que, por supuesto, se despega más el presidente de Delgado en los niveles socioeconómicos altos, o sea, ahí tiene el presidente de la República mucho más mención. En los niveles medios tienen menciones similares y en el caso de los niveles bajos vemos también que Álvaro Delgado tiene menciones que no se separan tanto como en el caso de los niveles altos. Claro, la diferencia allí es más chica. Exacto. Alejandra, muchas gracias y hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Siga siendo MBD Noticias, Natalia. Sí, les contamos que la Intendencia de Montevideo está colocando luminarias con tecnología LED en la Rambla y en 43 avenidas. Estas acciones implican una inversión cercana a los $3 millones y un ahorro de 60% en la factura de UTE de la comuna. Donde llevamos
ya casi más del 90% cambiado de las más de 1.200 luminarias que la Rambla tiene a lo largo de 17 kilómetros. Y además, los vecinos y vecinas lo saben, estamos trabajando también en las demás avenidas de la ciudad de Montevideo, que también van a tener toda su iluminación cambiadas a LED. Cercano a octubre probablemente la hayamos terminado. En este momento estamos en San Martín, 21 de septiembre, en Valle de Ordóñez, de Pena. Las avenidas están cambiando su iluminación a esta tecnología LED. ¿Y por qué a LED? Porque es una tecnología nueva, la que a nivel internacional se ve más conveniente para el alumbrado público, que tiene un nivel de eficiencia mucho mayor que las convencionales anteriores, gastan cerca del 30 o 40% de la energía. Además, su calidad de luz es mejor, tiene un mejor, los ingenieros le dicen índice de producción cromática, se ven mejor en los colores. Presenta Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. ¿Qué tal? Buenas noches. Abrimos el capítulo internacional hablando de la República Argentina después del show que brindó ayer el presidente Javier Milei y de la cantarola que se mandó en el Luna Park, que llamó muchísimo la atención. La realidad volvió a golpear a la sociedad argentina. Hoy hubo un paro de 24 horas de los docentes en todo el país, que estuvo obviamente el protagonismo de CETERA, la Confederación de Trabajadores de la Educación de todo el país, también algunos gremios de la CGT, reclamando mejoras salariales y un mayor aporte económico a la educación de todo el país, que se ha visto recortada por las políticas de Milei precisamente. En ese contexto también una investigación periodística denunció que hay 5.000 toneladas de alimentos que están entrando en estado de descomposición porque el gobierno argentino no los ha repartido en los comedores. El principal motivo del paro es el estancamiento en las negociaciones salariales con el gobierno, en la que exigen recomposición salarial y la convocatoria a la paritaria nacional, que no se concretó desde diciembre del 2023, ya que según los gremios, el salario inicial de los docentes se encuentra muy por debajo de la línea de pobreza, llegando en algunos casos a estar debajo de la línea de indigencia. Además de la recomposición salarial, los docentes exigen financiamiento adecuado para las escuelas y universidades públicas, recursos para infraestructura escolar, fondos para comedores escolares y programas educativos, así como un aumento de emergencia para los docentes jubilados, la no modificación de los regímenes jubilatorios y el cese de los despidos en el sector educativo. En otro orden, el vocero presidencial Manuel Adorni reconoció hoy que un total de 5.000 toneladas de alimentos para los comedores populares no han sido entregados hasta ahora, un día después de que la prensa local revelara la retención de alimentos en un país donde al menos la mitad de la población está en pobreza y muchos dependen de los comedores para suplir su ingesta diaria. De acuerdo al funcionario, los alimentos están allí porque un buen porcentaje de los comedores presentaban manejos turbios sin especificar cuáles, por lo que el gobierno de Milei optó por no entregar los rubros pese a que están en los contenedores desde hace meses. El presidente brasileño Lula da Silva volvió a referirse a la situación en Medio Oriente y en particular a la decisión de Irlanda, España y Noruega de reconocer un Estado palestino, decisión que calificó de histórica y recordó además que en su segundo mandato Brasil fue uno de los primeros países de la región en reconocerlo. Todo esto en el marco de lo que ha generado esta decisión de esos países, que ha tenido las reprimendas de Israel, pero también respuestas a nivel regional como la que daba ayer el presidente colombiano Gustavo Petro con su decisión de establecer una embajada de Colombia en Ramala, Cisjordania. En su cuenta de X, el mandatario aseveró que esta decisión hizo justicia a las demandas de todo un pueblo, reconocido por más de 140 países en su derecho a la autodeterminación, y sostuvo que la decisión tendrá un efecto positivo en el apoyo a los esfuerzos por la paz y estabilidad en la región, lo que ocurrirá cuando sea garantizada la existencia de un Estado palestino independiente. Lula recordó además que Brasil fue uno de los primeros países de América Latina en reconocer al Estado palestino en 2010 durante su segundo mandato, visión que luego fue seguida por otras naciones de la región, según dijo. España, Irlanda y Noruega anunciaron este miércoles que reconocerán al Estado palestino el 28 de mayo, lo que provocó el rechazo por parte de Israel en plena ofensiva militar contra el movimiento Hamás en Gaza y amenazas contra estos países, en el entendido que tal actitud solo fortalece al terrorismo de Hamás.
Las relaciones entre Brasil e Israel se agrietaron tras el comienzo de la ofensiva israelí en Gaza luego de los ataques del 7 de octubre y en febrero Israel declaró a Lula persona non grata, convocando al embajador brasileño en Tel Aviv luego de que el mandatario comparara los ataques israelíes con el Holocausto, lo que motivó también el llamado por parte de Brasil a su embajador a consultas y convocara al embajador israelí en Brasilia. La Corte Internacional de Justicia anunció que no tomará medidas provisionales contra Ecuador tras la denuncia de México por la invasión de su embajada en Quito a raíz justamente de la detención del ex vicepresidente ecuatoriano Jorge Glass. Si bien la Corte no encontró motivos y razones para aceptar el pedido de México, que entre otras cosas promovía que fuera retirada de la Organización Nacional de las Naciones Unidas, precisamente Ecuador, dijo el gobierno mexicano que esto sienta un precedente y que esta situación todavía no ha terminado. El tribunal concluyó en que las circunstancias tal como se le presentan actualmente no son de naturaleza tal que requieran el ejercicio de su facultad de indicar medidas cautelares y destacó que solo tiene poder de indicar esas medidas si existiese una urgencia o un riesgo real e inminente de causar un daño irreparable a los derechos en disputa en el procedimiento judicial. Sin embargo, afirmó que considera necesario insistir en la importancia fundamental de los principios consagrados en la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas y citó que en las relaciones entre Estados no existe requisito más fundamental que la inviolabilidad de diplomáticos y embajadas. México, que rompió relaciones diplomáticas con Quito, solicitó a la Corte que suspendiese a Ecuador como miembro de la ONU y que llevase a cabo una reparación integral y también pidió como medidas provisionales que Ecuador garantizase la plena protección y seguridad de la sede diplomática, de los bienes que en ella se encuentran y de los archivos protegiéndolos de cualquier forma de intrusión. La Cancillería de Ecuador acogió con beneplácito la decisión de la Corte de no dictar medidas cautelares contra Quito y a través de un comunicado el Ministerio dijo que la decisión confirma el carácter innecesario de la solicitud. Por su parte, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador confió en que la demanda de su país contra Ecuador son recursos cautelares y que el juicio no termina, afirmando que el recurso interpuesto por México sienta un importante precedente para castigar cualquier irrupción violenta a una sede diplomática, tal como ocurrió con su embajada en Quito. Presentó Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. Es tiempo de hacer una breve interrupción. Pero hay más después de la pausa. Segundo bloque en MBD Noticias. Y empezamos a repasar la agenda educativa porque la presidenta del Sindicato Docente de Secundaria de Montevideo, Camila Menchaca, dijo que la sanción de 150 días aplicada al exdirector del IABA, Leonardo Ruiz Díaz, fue desmedida. Menchaca cuestionó especialmente la actuación de Magdalena Ruiz, asesora letrada de la Dirección General de Educación Secundaria, por considerar que indicó la aplicación de una sanción que fue 15 veces mayor a la propuesta original. Nosotros entendemos que es una sanción absolutamente desmedida, completamente viciada de forma en un montón de aspectos y luego una cuestión que nosotros ya hemos denunciado en innumerables oportunidades de una doble vara, doble criterio y una absoluta falta de responsabilidad y garantías jurídicas en el sentido de que en este caso los instructores del sumario recomendaban una sanción muchísimo menor a la que se aplicó y se termina aplicando la máxima sanción hacia una situación que era recomendada, una sanción de carácter no leve, pero sí mucho más baja de lo que se termina resolviendo. Este caso, en particular, la asesora letrada de Cherro ha tenido este rol en varias oportunidades, en donde tanto el departamento jurídico ha recomendado sanciones mayores y se terminan aplicando menores en función de lo que esta asesora plantea, y en este caso con una sanción relativamente menor, a partir de la recomendación de la asesora letrada se termina generando una sanción que es absolutamente desproporcionada. Nosotros, por supuesto, estamos trabajando con el equipo jurídico para hacer un recurso de revocación y que el Codicen de la ANEP tome en consideración estos casos y que pueda rever esta sanción que es claramente desproporcionada, desmedida y no tiene ningún tipo de sustento. Hacemos un paréntesis en este tema y nos vamos ya mismo a la sede del Frente Amplio porque hay novedades. Claro, móvil político, Julieta Núñez Tomás
Así es, el Ejecutivo se ha tomado un cuarto intermedio para brindar las resoluciones, algunas de las resoluciones al menos, de esta discusión del Frente Amplio. Está Fernando Pereira aquí con nosotros. Fernando Pereira, ¿qué de sus decisiones se tomaron en esta mesa ejecutiva con respecto a la situación de Iturralde? Bueno, hay una crisis política importante y es una cadena de hechos complejos a los que ha atravesado el gobierno y particularmente ahora el Partido Nacional. Es una crisis política y como tal hay que tomarla. El presidente del Partido Nacional, de acuerdo a los chats que se publicaron hoy en el semanario Búsqueda y que luego fueron reproducidos, dice él que intentó influir sobre el sistema de justicia en el Uruguay. Si eso es así, claramente estamos ante un hecho grave que orada la institucionalidad nacional y la potencialidad de la democracia plena que el Uruguay goza. ¿Basta con la renuncia o piden alguna decisión más? No basta con la renuncia y mucho menos con decir que es un acto correcto y valiente. Porque los presidentes de los partidos no tenemos la tarea de incidir en las decisiones de las fiscalías, ni tratar de impedir que se investigue una causa, ni decir que es de nuestro partido la fiscal que interviene en el caso y entonces eso va a ser ventajosa para la causa. Eso es muy dañino. A mí no me importa ni al partido al que pertenezco qué partido votó la fiscal Guione, ni qué militancia estudiantil tuvo, sino cómo se comporta como fiscal. Y como fiscal nosotros no tenemos ninguna objeción sobre la fiscal Guione, ninguna. Lo que tenemos objeción es sobre hombres de la política que intentan interceder en el sistema de justicia. Y en candidatos a presidente que les parece que estas acciones son valientes, que renunciar a la presidencia del Partido Nacional es una actitud valiente, cuando es la mínima. Cualquiera se iría de su lugar si se evidencia una acción política tan desacertada, tan desafortunada. Yo lo lamento, lo conozco hace muchísimo tiempo, tenemos un vínculo desde la salida de la democracia, pero realmente que cometió un error garrafal del partido de gobierno. ¿Van a pedir alguna acción más? Porque no es una conversación privada cuando se quiere interceder sobre la justicia. No es una conversación privada cuando se asesora por parte de la FLUF a Penades, que está acusado de 22 delitos de abuso infantil, abuso sexual infantil o adolescente, de menores. Entonces, digamos, no estamos ante un caso cualquiera, estábamos ante un caso grave. ¿La fiscal debe seguir en la causa? Desde nuestro punto de vista, sin ninguna dificultad. En todo caso, lo que hay que pedir es que se investigue cuál fue la acción que el presidente del Partido Nacional tuvo para intentar interferir en la justicia, como intentaron interferir muchos. Digamos, ¿cuántos procesados hay por interferir en esta causa? Para empezar, Taroco, que era un hombre de la inteligencia policial. Cuñas, que era un hombre que trabajaba en el Mercosur. 2 trabajadores de la Corte Electoral que todavía no han sido procesados, pero que están siendo investigados y que eran colaboradores de Penades. Algunas personas que trabajaban para Taroco. Es que se armó una trama que mete miedo en el Uruguay. Y estas cosas no las podemos tomar con frivolidad diciendo que son actos de valentía. No son actos de valentía, son actos de irresponsabilidad. De Iturralde se desprenden otras cosas más también. Usted dice que hace confianza o el Frente Amplio en la fiscal Guione, pero también archivó 2 casos de presunta corrupción, tanto en Durazno como en Colonia. ¿Qué pasa con eso? ¿No se va a avanzar? ¿Queda hasta acá? Al contrario, lo que dije que hay que investigar. Lo que decimos nosotros que hoy no tenemos ningún elemento nuevo arriba de la mesa, ni ninguna actuación de la fiscal que la pueda poner en duda. ¿Por qué? Porque la hemos visto protegiendo a las víctimas que denunciaron en el caso, la hemos visto trabajando con sobriedad y con serenidad, la hemos visto también sumamente hostigada, como muchos fiscales, hombres y mujeres del Uruguay. Bueno, si nosotros queremos cuidar un sistema donde efectivamente todos tengamos oportunidades ante la ley, como mínimo tenemos que intentar que la política
no se entrometa en los asuntos que tiene que resolver la Fiscalía. Esto decía Fernando Pereira, presidente del Frente Amplio, en la sede justamente del Frente Amplio, donde sesiona el secretariado ejecutivo. Hubo un impas y por eso esta rueda de prensa. Seguramente el tema seguirá, obviamente lo repasaremos y lo tendremos en las sucesivas ediciones de MBD Noticias. Vamos a ver los datos del tiempo para despedirnos. Les contamos que no va a cambiar demasiado la situación, sigue el frío y recién para el sábado se espera algún rayito de sol. Claro, hay incluso pronóstico que da cuenta de probables precipitaciones. Justamente vemos allí lo previsto para el viernes en términos de temperaturas, 8 de mínima, 12 de máxima y el sábado 6 de mínima, la más baja de estos días, y 11 de máxima. Bien, los dejamos ahora entonces con lado B. Esperamos que continúen entonces allí del otro lado de la pantalla. En lado B habrá novedades sobre Sí. este tema con el que cerramos la edición, así que a quedarse en la pantalla de TV Ciudad. Mañana tempranito a las 8, primera edición informativa. Bien, luego a las 13 y a las 18:55 nos reencontramos entonces. Que pasen bien.